Fíjate cómo en Rhinoceros tengo aquí mucha información saturada. Y tú cuando estés trabajando un algoritmo todo el tiempo, y esto es regla de oro, todo el tiempo vas a querer apagar tu información. ¿Cómo puedes apagar la visibilidad de la esfera? Oye, ya no quiero ver las esferas. Bueno, vas a seleccionar con clic izquierdo aquí tu componente esfera y con el botón de en medio del mouse, o también si bien recuerdo control más space, esa es otra alternativa, control más space o botón de en medio del mouse. Vas a activar lo que es el menú radial, que es todo otro tema, pero ahorita las únicas dos opciones que te interesan son estas de acá. Aquí tienes como un iconito que es como vendarle los ojos al sujeto para que ya no vea nada, y pues otro sujeto que tiene todo destapado, ¿no? Si yo aquí activo este iconito, fíjate cómo la esfera acaba de desaparecer. Botón de en medio del mouse y hago lo opuesto, Enable Preview. Fíjate cómo la esfera ya aparece. Entonces, con botón de en medio del mouse tú puedes apagar los componentes, ¿ok? Ahora, hay una gran diferencia entre ocultar un componente y apagarlo. Si yo, por ejemplo, aquí agarro esta esfera y agarro lo que es el cono y voy a meter aquí nada más un data, ¿ok? Voy a conectar acá. Voy a agarrar, copiar y voy a conectar por ejemplo acá. Entonces, yo aquí sigo teniendo información. Yo este componente lo puedo ocultar, pero eso no significa que el componente deja de procesar. Sigue funcionando, ahí sigue la información. Pero si por ejemplo aquí agarro lo que es el cono y le doy botón de en medio del mouse y en vez de usar estos dos iconitos, por ejemplo, para ocultar o mostrar lo que es un componente, utilizamos por ejemplo estos dos que tienen como la forma de un chip. Vamos a picarle aquí donde dice Disable. Fíjate, si te das cuenta cómo este componente ahora se volvió naranja y significa que no contiene nada de información. Entonces, nuevamente, no es lo mismo ocultar o mostrar un componente con estos dos iconitos en vez de desactivarlo. Este lo que hace es que ya deja de funcionar. La black box no procesa nada de inputs, no procesa nada de información y no te voy a destinar recursos del sistema para ejecutar este comando. Y en cambio, este lo único que hace es el componente sigue funcionando, sigue consumiendo recursos del sistema, pero no lo estoy mostrándote el resultado en la interfaz de Rhinoceros. Entonces, esa es la diferencia principal entre ocultar, mostrar el resultado o prender y apagar lo que es un componente. Y por último tenemos otro código que, bueno, es un error rojo. Por ejemplo, si yo aquí, no sé, vinculé una curva, ¿no? Y tengo aquí un componente que necesita literal es solamente un punto y el único input puede ser un punto. Vamos a ponerle, por ejemplo, point. Esto significa que, pues bueno, aquí tenemos un problema porque el input no es adecuado y hay que resolver el problema, el error que nos está dando Grasshopper. Pero bueno, en términos generales, esto es lo que significan estos colores principales de Grasshopper, ¿no? Y bueno, tenemos colores adicionales, pero es porque si tú, por ejemplo, seleccionas cualquier componente, se vuelve verde y este verde pues va a variar dependiendo del tipo de visualización por defecto que tiene. Ahora, ya te expliqué lo que son los colores, qué significa toda esta gama de colores. Ahora, la pregunta es cómo podemos empezar a crear los number sliders. En primer lugar, ya te dije que un number slider es una manera flexible de definir un dato, una variable, ¿no? Tenemos límites, tenemos un límite inferior y tenemos un límite superior, ¿no? Que esto es lo único que hay que recordar. Un number slider trabaja dentro de un rango, dentro de un dominio. Pero la ventaja que tiene Grasshopper es que no tiene nada más una o dos formas de crear un number slider. Tienes muchas más formas más flexibles de crear un number slider. La primera manera, ya te expliqué que tú puedes entrar aquí, por ejemplo, a la barra de menú, puedes irte a los parámetros, al input y especificar aquí el number slider. Si yo aquí, por ejemplo, otra vez me voy a Grasshopper, ya te dije parámetros, input y eliges aquí number slider y esa es una manera de generarlo. Yo te confieso, yo no uso esta manera tan seguido, salvo para explicarlo. Más bien me voy por las otras maneras. Ahora tenemos otra forma que es doble clic y teclear number slider. Mismo caso, doble clic, buscamos el comando de number slider y lo seleccionamos. Esa es otra manera de generarlo.
La tercera manera, y estas ya son las maneras que yo uso todo el tiempo, a excepción de la cuarta manera, pero estas dos son las más comunes. Tú puedes inclusive definir ya directamente lo que es una variable. Por ejemplo, si me voy aquí a Grasshopper y tecleo directamente, no sé, 7, o le pongo 7, le pongo 6, cualquier número. Fíjate lo que está pasando. Nos genera aquí nuestro number slider y fíjate, nos da el valor por defecto, la variable que hemos colocado, pero fíjate cómo lo genera dentro de un rango que va de 0 a 10, pero por ejemplo si ponemos, no sé, 26, fíjate cómo ese rango va a cambiar, en vez de ser de 0 a 10, ahora va a ser de 0 a 100. Y mismo caso, si por ejemplo ponemos 260, va a ser en un rango de 0 a 1000. Entonces el rango incrementa de 10 en 10, de 10, 100, 1000, 10.000, dependiendo del tipo de variable que coloques, ¿ok? Ahora tenemos una desventaja acá, si por ejemplo colocamos, de hecho sí, ya en las últimas versiones también se puede. Tú puedes inclusive colocar una variable con decimales, ¿ok? Fíjate cómo el rango va a tener aquí una decimal. O por ejemplo 2.66 y generar aquí una variable que sea un poco más precisa. Pero bueno, tú puedes generar aquí también todas las decimales que tú necesites. Ahora, esta es una manera que yo sí también manejo ocasionalmente, pero la manera que yo uso casi todo el tiempo es la siguiente. A mí me gusta bastante, y se me hace más rápido, escribir lo que es el rango inferior y lo que es el rango superior, y de esta forma ya de una vez limité de cuánto quiero que trabaje mi number slider. Por ejemplo, si yo me voy aquí a Grasshopper y vamos a poner, yo quiero un slider que llegue a lo mejor de 0 a 10 o de 0 a 8. Entonces vamos a escribir 0, hay que colocar 2 puntos, ya con eso definimos que estamos definiendo aquí un rango, un dominio, y escribimos lo que es la limitante superior, por ejemplo 0, 2.7. ¿Qué es lo que va a hacer esta manera? Nos va a generar aquí un slider que va de 0 a 7, ¿ok? Oye, pero yo quiero aquí dos decimales. Bueno, vamos a poner 0, 2 puntos, y podemos poner 7, punto, y vamos a ponerle 77. Fíjate cómo de esta forma cambia el number slider. En vez de trabajar con números íntegros, va a trabajar con números decimales, ¿no? Nos va a generar aquí dos decimales. O por ejemplo, podemos aquí definir el rango y podemos por ejemplo definir la limitante inferior que tenga dos decimales. Le ponemos aquí los 2 puntos y por ejemplo, fíjate lo que va a pasar si yo nada más pongo 7. De todas formas, está detectando las dos decimales porque uno de esos dos valores que yo coloqué para definir el rango pues tiene decimales. Pero no, esta es yo la forma que más seguido manejo para sobre todo crear los number sliders. Y tenemos una forma que yo aquí curiosamente te comparto, que es la primera forma que aprendí de crear un number slider. Tú puedes usar esta nomenclatura para definir lo que es la limitante inferior o lo que es el rango inferior. Defines lo que es el rango superior y de una vez defines lo que es el valor por defecto. Entonces fíjate, si nosotros nos vamos aquí a Grasshopper y le damos por ejemplo 0, ¿dónde está este bendito iconito? Aquí está. 0 es menor que 5.66 y 5.66 es menor que 8.9999. Fíjate cómo varía bastante las decimales. ¿Qué va a pasar con esta nomenclatura? Vamos a presionar Enter y fíjate cómo el number slider que nos genera, por un lado va a tomar el valor con la mayor cantidad de decimales y ese es el que va a manejar por defecto. Por ello aquí el number slider tiene 4 decimales, pero fíjate cómo el valor por defecto quedó en 5.66, el rango superior es 8.999 y el rango inferior pues va a ser 0. Entonces esta es otra manera que tú tienes también para crear number sliders, que es una manera, dicho de otra forma, un poco más directa, pero no me acostumbro mucho a manejarlo, ¿no? Si yo lo pusiera así como en el top 1 manera que yo manejo ya por experiencia para crear los number sliders, esta definitivamente es la más común, seguido de esta, seguido también por ejemplo de esta, que lo pondré como en el tercer lugar. Ya cuarto lugar pues lo defino ya escribiendo un number slider y quinto lugar pues ya lo defino buscando lo que es el number slider. Ahora la pregunta es, bueno, yo coloqué un number slider, ¿cómo lo puedo modificar? Tú si le das doble clic al number slider, aquí está doble clic, fíjate lo que va a pasar, te va a abrir aquí un pequeño menú, ¿ok? Doble clic tiene que ser en el título, no tiene que ser aquí en el valor, porque depende mucho, si tú le das doble clic en el título te va a abrir el menú, sí,
pero si le das doble clic en el valor, también puedes definir el valor exacto, no necesariamente de modo dinámico, pero defines por ejemplo 1.2 y es exacto, ¿ok? Pero no, vamos a darle doble clic en el título, en el nombre. Y fíjate lo que puedes hacer aquí, puedes definir number slider, cambiar lo que es el nombre, sabes que esto va a ser por ejemplo el radio. Puedes agarrar aquí, sabes que este valor medido, multiplícalo por 5, yo la verdad no uso tanto bueno, algunas veces sí lo ocupo. Vamos por ejemplo poner x por 10. Y pues fíjate cómo el number slider cambia un poco su estilo. Tienes ahí un valor original, pero como lo multiplica por 10, fíjate cómo cambia ese valor, ¿no? Es algo curioso. Yo la verdad no me acostumbro mucho a manejar las expresiones, salvo casos excepcionales, pero te digo, es una posibilidad, ¿no? Si te interesa aprender aún más sobre este y otros temas, te invito a revisar mis capacitaciones en las plataformas de Udemy y Arcux. Ahí podrás encontrar material abierto al público entre recursos que profundizan aún más estos conceptos. Dejo los links en la descripción para que también los consultes. Y asimismo, échale un vistazo a todos los recursos que comparto en la página de Patreon. La mayoría de estos son completamente gratuitos y van desde plantillas, modelos 3D, proyectos de referencia, material de trabajo, entre diversos otros recursos. Y además de eso, también hay material exclusivo para que lo revises. Sin más que decir, quiero darle las gracias a todas y todos los que me han apoyado en Patreon y de esta forma me despido y los veo en una siguiente ocasión.